Las tensiones en el Caribe aumentan día a día. Por un lado, Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo. Por el otro, Venezuela, un país con ventajas en recursos naturales y factores geográficos, que busca afirmar su capacidad de defensa. Estados Unidos ha desplegado barcos de guerra y submarinos nucleares en la región del Caribe, con el argumento de reforzar la lucha contra las drogas. En respuesta, Venezuela ha movilizado tropas hacia la frontera. El presidente Nicolás Maduro afirma que, si el país es atacado, Venezuela declarará la lucha armada en defensa propia. Acompáñenos en el siguiente análisis para descubrir la correlación de fuerzas militares entre ambas naciones. Según el ranking de Global Firepower, Washington es la primera potencia militar mundial, mientras que Venezuela ocupa el puesto 50 entre 140 países. La comparación de Global Firepower también muestra que Estados Unidos supera a Venezuela en casi todas las categorías: personal, fuerza aérea, ejército, marina, finanzas, logística. Sin embargo, Venezuela tiene ventajas en recursos naturales y factores geográficos. En cuanto al equipo militar, Estados Unidos posee 13.043 aviones de combate, mientras que Venezuela cuenta con 229. Washington también dispone de 391.963 vehículos blindados y 440 barcos de guerra, en comparación con 8.802 vehículos y 34 barcos de Venezuela. En cuanto al personal, Estados Unidos cuenta con aproximadamente 1.3 millones de soldados en servicio activo, en comparación con 109.000 militares en Venezuela. Además, Estados Unidos tiene cerca de 800.000 reservistas, mientras que Venezuela cuenta con alrededor de 8.000. Sin embargo, Caracas depende de aproximadamente 220.000 miembros de fuerzas paramilitares, una fuerza que Estados Unidos no posee. En cuanto al gasto, Washington invierte alrededor de 895.000 millones de dólares anuales en defensa, mientras que Caracas destina solo 4.000 millones de dólares. Esta enorme diferencia determina directamente la tecnología, el arsenal y la capacidad de despliegue de las fuerzas. Sobre casas, 1.790 de Estados Unidos frente a 30 de Venezuela. En cuanto a helicópteros de ataque, Estados Unidos tiene 1.002 unidades, mientras que Venezuela tiene 10. Sin embargo, Venezuela destaca en un aspecto estratégico: las reservas de petróleo. El país cuenta con reservas probadas de hasta 303.8 mil millones de barriles, muy por encima de los 38.2 mil millones de barriles de Estados Unidos. No obstante, su capacidad de extracción y refinación de petróleo es limitada. La milicia venezolana, establecida oficialmente bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, ha sido presentada como una fuerza de defensa popular que complementa al ejército regular. El gobierno afirma que cuenta con cerca de 5 millones de milicianos. Históricamente, Venezuela ha dependido de armamento ligero proporcionado por Rusia, especialmente los fusiles AK-103 fabricados bajo licencia en la planta local Cabim, que podrían convertirse en la columna vertebral del equipamiento de la milicia. Cuando el presidente Maduro menciona misiles, se refiere a varios sistemas adquiridos a lo largo de décadas. Destacan los sistemas portátiles de defensa aérea, MANPADS, como el Igla-S ruso, capaz de derribar aviones y helicópteros a baja altura, y los misiles antitanque Kornet y Metis-M, que aumentan significativamente la capacidad para contrarrestar vehículos blindados en un enfrentamiento. Estas armas podrían complicar las operaciones de bombardeo a baja altura o de reconocimiento de Estados Unidos y sus aliados. Además, el ejército venezolano mantiene el sistema de defensa aérea RBS-70, fabricado por Suecia en los años 80. Este misil guiado por láser basado en tierra tiene alta precisión y es difícil de contrarrestar electrónicamente, complementando los MANPADS portátiles. La combinación de defensas aéreas móviles de corto alcance y capacidades antitanque crea una defensa en capas. En términos de capacidades militares regulares, Venezuela cuenta con cazas polivalentes Su-30 Mk2 adquiridos de Rusia a mediados de los 2000, capaces de patrullar el Mar Caribe. El sistema de misiles antiaéreos de largo alcance S-300BM Antey-2500, recibido en 2013, es uno de los activos estratégicos más modernos de la región. La Marina venezolana está equipada con misiles antibuques C-802A de China y, según confirmaciones de abril de 2024, ha adquirido misiles antibuques CM-90 de Irán. Los sistemas Buk M2E, Pechora 2M y Igla-S complementan una red de defensa aérea en capas, desde largo alcance a corto alcance.
En conjunto, este equipamiento permite a Venezuela infligir pérdidas significativas a fuerzas aéreas y navales que operen cerca de su costa mientras mantiene poder de fuego en tierra. La movilización de millones de milicianos por parte del presidente Maduro refleja una estrategia de disuasión basada en la Fuerza Armada de Masas. Si está bien equipada, esta fuerza podría crear una defensa asimétrica, haciendo que cualquier intervención sea costosa y prolongada. En el mar, la mayor esperanza de Venezuela radica en sus misiles antibuques. En el aire, el escudo S-300BM es clave. El gobierno de Venezuela sigue recibiendo el apoyo de varios países de la región, incluidos Cuba y Nicaragua, especialmente en foros regionales como ALBA y CELAC. México ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta vinculación de Venezuela con cárteles de narcotráfico, mientras que Cuba y Nicaragua continúan respaldando a Caracas. En cuanto al apoyo de potencias extrarregionales, Rusia y China siguen siendo aliados estratégicos de Venezuela. Según The Washington Post, Rusia ha proporcionado en múltiples ocasiones armas, créditos para el sector energético y ha promovido vínculos militares con Caracas, incluyendo cooperación en defensa y la venta de equipos militares. Reuters también informó que China ha apoyado a Venezuela con préstamos significativos y en el sector energético. Según la información publicada, Estados Unidos ha desplegado al menos 7 buques de guerra en la región. En primera línea están los destructores Aegis, USS Gravely y USS Jason Dunham, seguido del crucero misil USS Lake Erie. También se ha desplegado un grupo de combate anfibio con 3 buques, USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, que transportan unos 4,000 marinos y soldados. Además, se ha movilizado un submarino nuclear de ataque, probablemente el USS Newport News. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta, absolutamente criminal. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela. Apunte para pensar aquí y ahora, la independencia de América Latina y el Caribe. Las reacciones, sí, le digo. A nivel humano, si tú le preguntaras a Nico, o sea, a mí, Nico, ¿qué mensaje le mandas tú al señor Donald Trump, que es presidente de Estados Unidos? Que busque la paz y en nosotros conseguirá siempre una mano amiga para la paz, con desarrollo, con independencia, con dignidad y respetando, no buscando un cambio de régimen. Presidente Donald Trump, la búsqueda de cambios de régimen está agotado y está fracasado como política en el mundo. Los números fríos pueden reflejar la disparidad en el balance de fuerzas, o también se necesitan factores como el poder blando dentro de cada país y nación, así como la fortaleza derivada de la cooperación internacional. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Comparte tus ideas y suscríbete al canal para seguir viendo más análisis internacionales.
En el contexto del aumento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, un ataque inusual que llevó a cabo Washington en el Mar Caribe ha sorprendido a la opinión pública internacional. La decisión de hacer estallar un barco sospechoso de transportar drogas en lugar de capturarlo, junto con las declaraciones contundentes del presidente Donald Trump, revela un nuevo modelo de seguridad que se está implementando en el hemisferio occidental, donde la lucha contra el narcotráfico comienza a adquirir las características de una guerra en toda regla. El 2 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el ejército estadounidense eliminó a 11 personas en un ataque contra un barco que partió de Venezuela sospechoso de transportar drogas ilegales. Dijo que esta fue la primera operación conocida desde que la administración desplegó buques de guerra en el Caribe Sur. El señor Trump compartió en la plataforma Truth Social un video que aparentemente fue grabado desde un dron, mostrando una lancha rápida explotando y luego incendiándose. Enfatizó que el ataque eliminó a 11 terroristas y que no hubo bajas entre los soldados estadounidenses. En ese barco llevaban una gran cantidad de drogas. Tenemos grabaciones de sus conversaciones que prueban claramente que estas drogas estaban destinadas a entrar en nuestro país para matar a muchas personas. Todos lo saben. De hecho, se podían ver las bolsas de drogas apiladas en el barco y fueron destruidas. El Pentágono aún no ha publicado detalles sobre el ataque, incluyendo el tipo de drogas en el barco, la cantidad o la forma en que se llevó a cabo el ataque. Algunos analistas opinan que la decisión de hacer explotar un barco sospechoso de transportar drogas a través del Caribe, en lugar de confiscar el barco y detener a la tripulación, es muy inusual y recuerda la guerra de Estados Unidos contra grupos militantes como Al-Qaeda. El mensaje que quieren enviar es que ha habido un cambio significativo en la forma en que Estados Unidos implementa la seguridad en el hemisferio occidental. Anteriormente, bajo administraciones tanto republicanas como demócratas, Washington solía priorizar las asociaciones regionales y buscar fortalecer la cooperación a través de aliados. Pero ahora, creo que Estados Unidos está adoptando un enfoque más unilateral. Después de décadas de cooperación en seguridad con resultados menos que satisfactorios, las drogas siguen entrando, las organizaciones criminales continúan intentando debilitar a los gobiernos y la seguridad sigue siendo un gran desafío. Estados Unidos ha decidido actuar de manera más contundente. Esto es claramente una postura fuerte, incluso generacional, en la forma en que se despliega la Marina. Está desplegada para actuar, no solo para estar presente. La diferencia aquí es el nivel de contundencia. No hubo advertencias ni solicitudes de la Guardia Costera para que el barco se detuviera o se rindiera. Su motor fue desactivado y a continuación se llevó a cabo un ataque frontal. En otras palabras, ya no hay procedimientos para obligar al barco a someterse a un control. El mensaje de la administración es muy claro. Estas organizaciones son consideradas terroristas internacionales y las reglas de enfrentamiento han cambiado. La administración Trump parece decidida a seguir una política que considera a las pandillas de narcotraficantes o a los presuntos contrabandistas como una fuerza militar, una organización terrorista que invade Estados Unidos. Por lo tanto, el uso de la fuerza militar contra ellos se considera justificado. El mensaje aquí es: estos grupos son considerados organizaciones terroristas extranjeras. Ya no los trataremos como delincuentes comunes de la calle o incluso como bandas criminales organizadas. Las medidas como disparos de advertencia, detenciones o abordajes ya no se aplicarán, porque, según la ley estadounidense, han sido clasificados como FTO, organizaciones terroristas extranjeras. Este nuevo modelo de respuesta se ha implementado de manera integral. Actualmente la narrativa se ha ampliado con la acusación de que el Tren de Aragua ha colaborado con una oscura organización llamada Cartel de los Soles. Según la interpretación de Estados Unidos, este es un cartel de narcotraficantes, una organización terrorista de narcotráfico liderada por Nicolás Maduro. Se afirma que el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles han coordinado el transporte de drogas hacia Estados Unidos como parte de una estrategia para debilitar al gobierno estadounidense. Por supuesto, gran parte de estas acusaciones son fabricadas, pero resultan muy útiles si el objetivo es justificar el uso de la fuerza militar. Porque no se puede declarar que la Marina estadounidense va a lidiar con delincuentes comunes. Hay que convertirlo en una operación militar, una narrativa de guerra, que Estados Unidos está realmente en guerra con estos grupos.
Creo que el núcleo de la cuestión radica en el cambio de paradigma. Y cruzar este Rubicon tiene una importancia particular para Estados Unidos. Durante mucho tiempo, Washington ha sido cauteloso, incluso reacio, a usar la fuerza en el hemisferio occidental, en parte debido a su historia en la región. Pero con el ataque aéreo de anoche, esa línea ha sido cruzada. El mensaje es muy claro. Se ha establecido un nuevo paradigma, un nuevo enfoque para lidiar con estos grupos. Al ser considerados organizaciones terroristas extranjeras, enfrentarán una represión mucho más dura, completamente diferente al enfoque que la Guardia Costera aplicaba anteriormente. Considero que un cambio de régimen en este caso no es factible. Si miramos la última operación de cambio de régimen de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, fue la Operación Causa Justa, en Panamá en 1989. En ese entonces, Panamá era aproximadamente 10 veces más pequeño que Venezuela, y mucho menos complejo. Pero aún así, Estados Unidos tuvo que movilizar cerca de 30,000 soldados para llevar a cabo la invasión. En contraste, la Fuerza Expedicionaria de Marines actualmente cuenta con solo alrededor de 4,500 efectivos, desplegados en buques anfibios en el Caribe, lo que claramente no es suficiente para representar una amenaza de cambio de régimen. En mi opinión, esta operación probablemente se centra más en la lucha contra el narcotráfico, al mismo tiempo que envía el mensaje de que se está estableciendo un nuevo paradigma. Por supuesto, el presidente aún tiene varias opciones a su disposición, desde destructores de misiles guiados y buques anfibios disponibles hasta submarinos de ataque de propulsión nuclear. Si quisiera, podría escalar la situación, por ejemplo, utilizando misiles Tomahawk desde estos buques de guerra para atacar objetivos dentro de Venezuela. En otras palabras, existe una escalera de escalada si el presidente decide utilizarla. Pero en este momento, creo que este asunto tiene menos que ver con un cambio de régimen y más con la guerra contra las drogas. La administración Trump está buscando redefinir las relaciones con el hemisferio occidental, poniendo un mayor énfasis en América Latina que la mayoría de las administraciones anteriores. En cierto sentido, esto recuerda la era de la diplomacia de las cañoneras, cuando Estados Unidos estaba dispuesto a intervenir en cualquier lugar que quisiera en la región del Caribe con fuerzas terrestres y ocupaciones. No creo que estemos volviendo completamente a esa era, pero está claro que esto es un esfuerzo de Trump para reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en la región, al mismo tiempo que contiene de manera estricta la presencia de potencias externas al hemisferio occidental, como China y Rusia. En este contexto, los gobiernos de la región se ven obligados a someterse a las demandas de Washington, ya sea en temas económicos, de control del crimen u otros asuntos. Por lo tanto, aunque este incidente parezca pequeño y sea solo una acción militar limitada, a pesar de que costó la vida de 11 personas, sigue siendo simbólico, enviando un mensaje claro sobre lo que la administración Trump espera del hemisferio occidental en general. Los socios de Estados Unidos, incluyendo algunos países del Caribe y Sudamérica, como Argentina, Ecuador y Paraguay, continuarán apoyando a Washington en esta campaña. Por el contrario, los países que se oponen al despliegue, como México y Colombia, seguramente seguirán condenándolo y considerarán los ataques aéreos como una nueva razón para criticar a Estados Unidos. Aún así, la Marina estadounidense no se retirará y mantendrá su presencia en la región durante algún tiempo. El ataque aéreo que presenciamos ayer probablemente sea solo el comienzo de más ataques similares en el futuro. Creo que esto generará un fuerte efecto disuasorio contra el tráfico de drogas en el Caribe, al mismo tiempo que causará una gran disrupción en algunas rutas de transporte conocidas en la región del Caribe Sur. Si eres un traficante de drogas navegando por el Caribe en este momento, seguramente no querrás estar en alta mar con drones patrullando sobre tu cabeza. El ataque aéreo en el Caribe no solo se limitó a la eliminación de 11 presuntos traficantes de drogas, sino que también puso al descubierto un punto de inflexión en la política de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio occidental, cuando Washington opta por acciones unilaterales y considera a las organizaciones criminales transnacionales como grupos terroristas, el riesgo de conflicto con Venezuela y las divisiones en la región se intensifican aún más.
Apoyado o criticado, el mensaje que la administración Trump ha enviado es claro: Estados Unidos está dispuesto a usar la fuerza para imponer un nuevo conjunto de reglas en las aguas del Caribe. La tensión diplomática ha estallado en Oriente Medio después de que el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunciara que se están elaborando mapas para anexionar gran parte del territorio de Cisjordania. Inmediatamente, los Emiratos Árabes Unidos emitieron una fuerte advertencia, calificándola como una línea roja que amenaza con romper los históricos acuerdos de Abraham. En una conferencia de prensa en Jerusalén, el señor Smotrich, ministro de Finanzas de Israel y un líder colono de línea dura, no dudó en anunciar sus objetivos. Ha llegado el momento de aplicar la soberanía israelí sobre Judea y Samaria, para eliminar de una vez por todas de la agenda la idea de dividir nuestra pequeña tierra y establecer un Estado terrorista en su centro. No tenemos ningún deseo de aplicar nuestra soberanía sobre una población que quiere destruirnos. A los enemigos se les debe combatir, no permitirles una vida cómoda. Es por eso que el principio fundamental para aplicar la soberanía, métanselo bien en la cabeza, este es el eslogan: máximo territorio, mínima población. En reacción a estas declaraciones, los EAU reafirmaron que la anexión iría en contra del espíritu de los acuerdos de Abraham. Desde el principio, consideramos este acuerdo como una forma de seguir apoyando al pueblo palestino y sus legítimas aspiraciones a un Estado independiente. Esa fue nuestra postura en 2020 y sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Los acuerdos de Abraham son una serie de pactos mediados por Estados Unidos y firmados en 2020, mediante los cuales Israel y varias naciones árabes establecieron relaciones diplomáticas y fortalecieron su cooperación. Aunque no era el foco central, los acuerdos mencionaban un compromiso hacia la solución de dos estados y la suspensión del plan de anexión de Cisjordania por parte de Israel. En ese momento, los representantes de los Emiratos Árabes Unidos se mostraron bastante optimistas tras alcanzar este acuerdo. Hoy estoy aquí para extender una mano de paz y recibir una mano de paz. En nuestra fe decimos: oh Dios, tú eres la paz y de ti viene la paz. La búsqueda de la paz es un principio innato, pero los principios se realizan efectivamente cuando se transforman en acción. Por lo tanto, la mencionada medida del ministro de Finanzas israelí es vista como un desafío directo a los cimientos de los acuerdos de Abraham. El epicentro de la controversia es Cisjordania, un territorio con un estatus extremadamente complejo desde la ocupación israelí en 1967. Según los acuerdos de Oslo, la región se divide en tres zonas, A, B y C, con diferentes niveles de control entre Israel y la autoridad palestina. La zona C, que constituye alrededor del 60% del área y está bajo el control total de Israel, alberga la mayoría de los asentamientos judíos y es también el foco del plan de anexión de Cisjordania. Las áreas A, B y C ahora parecen casi historia antigua. Provienen de los acuerdos de Oslo de 1993, los cuales, hay que recordar, se suponía que serían un periodo interino de 5 años hasta que se resolviera un acuerdo de paz que solucionara todas las cuestiones pendientes entre israelíes y palestinos. Así que acordaron dividir Cisjordania en las áreas A, B y C. En estas, el área A, donde vive la mayoría de los palestinos, está bajo el control militar completo de los palestinos. El área B es de control conjunto entre israelíes y palestinos. Y el área C, la más grande, con más del 60%, casi el 65%, está bajo el control total de Israel. Y la idea era que para cuando hubiera un acuerdo de paz y se decidieran las fronteras, básicamente estas tres áreas, ya sabes, desaparecerían.
of Israel. And the idea was that by the time there is a peace agreement and borders are decided, basically these three areas would disappear. El experto Mekelberg describe la sombría realidad actual en Cisjordania, donde la esperanza de una solución se ha desvanecido. Hay muchos problemas. Por ejemplo, la ocupación está cada vez más arraigada y hay una violencia creciente, terrorismo por parte de los colonos judíos. Sobre lo que mencionaste de las áreas A, B y C, no se respeta que el área A esté bajo el control completo de los palestinos. Y esto también refleja la decreciente legitimidad de la AP, Autoridad Palestina. Pero, ya sabes, la propia AP se vuelve cada vez más autoritaria y los propios palestinos no la ven como representante de sus intereses, sus esperanzas y aspiraciones. Y la mayoría de los palestinos no ven una salida más allá de lo que consideran una ocupación arraigada, que es cada vez más dura. Hay miles de personas en la cárcel, muchas de ellas en detención administrativa, lo que significa que no han sido acusadas de nada. La economía va mal, así que todo esto es lo que la gente quiere ver, un cambio en su forma de vivir, no vivir bajo ocupación, vivir en un estado independiente y, lo más importante, disfrutar de los mismos derechos que toda persona merece en cualquier parte del mundo. All of this, that's what people want to see, a sea change in the way they live. Don't live under occupation, live in an independent state, and most importantly, enjoy the same rights that everyone deserves anywhere in the world. La situación se complica aún más por el contexto político internacional, especialmente por las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuando se le preguntó sobre el apoyo a la soberanía israelí en Cisjordania, Trump respondió de manera no comprometedora, pero dejando la puerta abierta. Do you support Israeli sovereignty in Judea and Samaria, areas which many believe is the biblical homeland of the Jewish people? Bueno, estamos discutiendo eso con muchos de sus representantes. Ustedes están muy bien representados. Y a la gente le gusta la idea, pero aún no hemos tomado una posición al respecto. Sin embargo, probablemente haremos un anuncio sobre este tema tan específico en las próximas 4 semanas. El profesor Mekelberg advierte que tales declaraciones, aunque ambiguas, tienen un impacto peligroso, especialmente cuando Trump normaliza la discusión sobre la limpieza étnica en otros contextos. Concluye con una preocupante advertencia sobre el futuro. Sería un error ignorar y descuidar lo que está sucediendo en Cisjordania. La mayoría de los palestinos bajo la ocupación de los territorios palestinos viven en Cisjordania, más que en Gaza. Y lo que sucede ahora mismo en Cisjordania puede llevar a un aumento de las hostilidades, de la violencia, y es tan frágil que puede estallar en cualquier momento. Y creo que cuando el presidente Trump realmente introduce en la conversación la posibilidad de expulsar a los palestinos, puede envalentonar a los más radicales para que digan que, al fin y al cabo, este era el gran plan. Ninguna solución de 2 estados, ningún reconocimiento de los derechos de los palestinos. El gran plan es más asentamientos, la anexión de Cisjordania y finalmente la posible expulsión también de los palestinos de aquí. Creo que estamos en un punto, en una posición en la historia que es muy peligrosa a menos que se distienda. Y creo que veremos un largo periodo de violencia y derramamiento de sangre. In a point in history which is very dangerous unless it's diffused. I'm afraid it will see a long time of violence and bloodshed. Así, una arriesgada confrontación diplomática se está desarrollando en Oriente Medio, colocando el futuro de los acuerdos de Abraham en una posición desafiante.
¿Es este el comienzo de una nueva fase de confrontación? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. No olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse al canal para estar al día con las últimas noticias internacionales. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.